Ante todo, felicitaciones y a partir de allí partimos para conocer qué es lo que han tratado en este 22º Congreso Latinoamericano de Ginecología y Obstetricia que tuvo lugar en Cancún, ¿no? En Cancún, una lástima. Sí, ¿no? Pero la Ribera Maya, sí, viste, nos albergaba y nos esperaba. Este congreso se realiza cada 3 años, es latinoamericano, pero se invita, en este caso en particular tuvimos invitados de Estados Unidos, India, Sudáfrica, Francia, España, o sea que es bien nutrido. Interesante los médicos que participamos, entre médicos y parteras y obstétricos en general, éramos 5000, maravilloso, un lugar excelente, y la calidad del congreso. Empezábamos a las 7 de la mañana y era hasta las 2 de la tarde de corrido y con temas que fueron maravillosos. Dentro de los temas, ahí es donde podemos ver la realidad, claro, porque vemos qué pasa con Argentina. Contraponerla. Exactamente, entonces, cosas que vimos interesantes es el embarazo adolescente, la realidad que estamos teniendo con el embarazo adolescente en América Latina. Y partimos de números, vamos a hacer números generales. Sí. El 20% de todos los embarazos son mujeres adolescentes, entre 15 y 19 años. Imagínate, esa niña mujer que está todavía en periodo de crecimiento y que no finalizó los estudios. Bien. De ese 20%, que en el resto del mundo en términos generales es solo un 10%, de ese 20% sabemos que 3 de cada 4 no fueron planeados. Bien. Así que solo un 25% es el que es planificado. De esos 3 que no fueron planificados, del otro 75%. Exactamente. Más del 50%, escuchá, termina en aborto. Muy alto. Con lo que provoca el aborto. Sí, claro. Y tenemos lugares donde, por ejemplo, Argentina no es el aborto que está reconocido, es la interrupción legal del embarazo, sí, ya lo claro. conocemos. En otros lugares de América Latina tenés municipios, estados que sí está reconocido el aborto y en otros que no, y lo que es someterse a un aborto clandestino. Así que a partir de ahí, todo el abanico que se abre y lo que nos llevamos es el amuleto o la muleta en realidad para reforzar la anticoncepción en las adolescentes y con anticonceptivos que sean de larga duración y que no dependan tanto de ellas, porque ¿qué es lo clásico? Me olvidé de tomar la pastilla. Sí, claro. Tomarse 3 seguidas, empezar a desregularizar la ingesta. Exactamente. ¿Y qué pasa con las pastillas? Antes, en las épocas de mi juventud, que teníamos, qué sé yo, eran 50 microgramos de estrógenos que tenía, bárbaro. Sí, el efecto te quedaba por 2 o 3 días y a los 2 o 3 días te tomabas 2 o 3 juntas. Pero ahora que hablamos de 20 microgramos, no hace más efecto que 25 horas. O sea, si me tomé 4 juntas, ya me embaracé. Si ayer mantuve relaciones, antes de ayer mantuve relaciones. Entonces, la propuesta, el bastión que tenemos, es hacer anticoncepción en adolescentes que sean de largo plazo y sin que intervengan ellas. Su salud, que sin que intervengan ellas en la administración. Claro. Y en cuanto a la salud tendría que ser un mecanismo de cuidado que sean sanos, ¿no? Y es justamente, fíjate que la suerte que tenemos en provincia de Buenos Aires y en realidad a nivel nacional también es que el programa de salud sexual reconoce los anticonceptivos de larga duración, como es por ejemplo el famoso chip. ¿Viste el chip? Sí. Que es el palito que se pone debajo de la piel, que dura 3 años. Es el que más se recomienda. ¿Y qué tiene a favor y qué tiene en contra? A favor tiene que no depende de la usuaria, depende del colega, que tiene en contra, que para suspender el método anticonceptivo tengo que volver al médico para que me lo saque. Y con respecto a las hormonas, no tiene estrógenos. Así que un componente menos. Bien. Lo cual es bueno porque es menos invasivo para el organismo. Exactamente, entonces estoy regulando desde otro lado. Pero lo que tenemos que hacer es reforzar estas patas de la mesa que se llama salud sexual y reproductiva y hablar de sexualidad. Mucho de ello parte en la educación, ¿no? Digo, en base a las estadísticas y lo que estás reflejando, en los porcentajes que vas contando, sobre todo entendido en el periodo, ¿no? En la edad en la que vos vas marcando, digo, mucho de ello y la presencia fundamental, sobre todo para empezar después a desandar el camino, es la educación, sin dudas. Totalmente, y tenemos que quitarnos las caretas. Eso de esos padres que todavía existen, porque soy ginecóloga de la vida diaria,
De eso no se habla. Sí. Se tiene que hablar, por favor, estemos en la mesa, estemos comiendo, se tiene que hablar de la sexualidad. Y ahí seguimos caminando, no tanto para la mujer, sino que para el hombre también. Y pasamos al uso del método anticonceptivo, pasamos al preservativo. Sí. Y ahí pasamos en el otro tema central que tuvo el Congreso, que fue el tema del HPV en los hombres. De las mujeres nos las pasamos hablando. Claro. Sí, para nuestro país ya es histórico que desde el año 2011 tenemos la vacuna implementada en el calendario de vacunación oficial. Sí. Y realmente los argentinos tenemos que estar orgullosos que a partir de este año se haya iniciado la vacunación en el hombre. Se presentaron los números, cómo subió no solamente el cáncer de pene, porque el HPV, según el tipo de comunicación sexual que exista, no solamente el HPV es un precursor, algunos, no todos, de cáncer de cuello uterino en la mujer, sino que también, hablando de hombre, cáncer de pene, cáncer de ano por juegos sexuales, claro, independientemente de la sexualidad que tenga, y el cáncer orofaríngeo, el cáncer de garganta. ¿No nos llama la atención tanto cáncer de garganta ahora? Entonces, además del cigarrillo, hay otras causas. Exactamente, o sea, históricamente fue el cigarrillo, pero si vos te pones a analizar, ¿tanta gente fuma hoy? Cada vez menos, en teoría. Totalmente, según estadísticas son cada vez menos. Exactamente, cada vez son menos, y sin embargo estamos viendo cáncer. A contramano de ello crecen la cantidad de casos de cáncer. Exactamente. Entonces, la propuesta del Congreso es tratar de hacer la vacuna también para los hombres. Argentina, un paso adelante. La verdad, tenemos que estar orgullosos porque nuestro país en salud está caminando hacia adelante. Esto es calendario de vacunación oficial, o sea, no levanto ninguna bandera política, levanto la bandera de la salud. De la salud. Exactamente. Indistinto del por partido. una búsqueda que viene ya hace tiempo, digo, no tiene que ver con este año en particular, sino con un proceso también. O sea, son casi 30 años que tengo ya en la especialidad y actividad, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, este cambio de conciencia, ¿y qué hago con mi hijo? Mi hijo tiene 15 años hoy, no entró en el calendario, ¿se la doy a la vacuna? Mi hija tiene 20 años hoy, ¿qué hago? ¿Se la doy a la vacuna? Excelente, excelente para charlar con el médico de cabecera para ver qué conducta se toma. Y siguiendo justamente con todo esto de la vacuna, bueno, la presentación oficial se hizo de una vacuna más avanzada que la que tenemos en el país, que es una vacuna con 9 cepas distintas de virus de HPV que todavía no llegó, pero va a llegar. El tema es ese. Fueron distintos temas que se fueron tratando muy interesantes. Y el último, que en realidad es el que a nosotros nos impacta, que es la muerte materna en condiciones relacionadas con el parto. Ese es el capítulo triste que tenemos. ¿Por qué? Y porque en realidad uno espera, vos vas a ser papá y querés, ¿cuál es el sueño que tenés? Que nazca tu bebé y que te vayas con tu bebé a tu casa con tu señora. Sí, claro. Y muchas veces no se da. ¿Por qué? Pero allí la estadística en la Argentina es peor que en otros países. Esa es la suerte, que por suerte nosotros tenemos una estadística mucho menor. O sea, en Latinoamérica se están manejando cifras históricas de Argentina. Igualmente Argentina tiene mucho para solucionar todavía. Provincia de Buenos Aires específicamente está haciendo entrenamientos, que fue lo que se hizo justamente en el Congreso. Se hicieron talleres prácticos para, si uno está en el medio de la selva, en el medio de la sierra, en cualquier lado, mecanismos, cosas básicas para aprender, para tratar de evitar la hemorragia postparto. Totalmente. Y que después puedas derivar a la mujer y tengas más tiempo. Claro. Porque, o sea, acá en la ciudad de La Plata tenemos todo, pero vayámonos al último lugar, al pueblito que tiene 1000 habitantes en nuestra provincia, que ni siquiera tienen un ginecólogo o ni siquiera tienen una partera. Entonces, hay necesidades básicas y eso fue muy interesante en el Congreso porque se hicieron talleres prácticos para control de la hemorragia obstétrica. O sea que se tomaron varios aspectos de lo que es la salud de la mujer interesantísimos, desde lo infeccioso, desde lo que es la mortalidad y la prevención de la mortalidad, desde lo que es el embarazo adolescente y obviamente el tema de violencia
que el famoso, tenemos que ayudar a promocionar el famoso 144 nuestro, que nosotros tenemos una red en Argentina de contención. Sí. Tenemos que valorarla porque uno se va y extraña enseguida, ¿vieron? Sí, se da cuenta, se da cuenta en realidad, uno se queja siempre de lleno y interesantísimo. Bueno, bienvenido sea, digo, en estos casos empezar a contraponer la historia, ¿no? Y las propias realidades. Me quedaba con esto de saber cómo estamos en Argentina y en definitiva, digo, quizás existan otras ramas donde la evolución todavía no ha llegado de tal forma, pero bueno, en este punto la bandera argentina está flameando bien fuerte. Está flameando, sí, y fuimos representantes donde también se presentaron trabajos de Rosario. O sea, fueron varios representantes. Yo fui representante por la provincia de Buenos Aires, porque estoy en la comisión directiva de nuestra sociedad. Presentamos muchas cosas y la verdad fueron maravillosos los resultados en contraposición. Y además tomar conciencia que nosotros tenemos, hablando de anticoncepción, por ejemplo, una ley de sexualidad que se encarga de la provisión de los anticonceptivos. Sí, no solo de los anticonceptivos, sino también de la esterilización quirúrgica, con el solo hecho de decir yo quiero. Sí. Un hombre quiere decir no quiero ser más padre, yo quiero esterilizarme y se hace su vasectomía. Sí. Una mujer dice no quiero ser madre, quiero hacerme una ligadura tubaria y se le hace la esterilización quirúrgica. ¿Cuáles son los países que te llamaron la atención para bien y para mal, que quizás esperabas algo más? Mira, el tema es Uruguay llama la atención. ¿En qué sentido? Uruguay llama la atención porque tenés realidades muy enfrentadas, lo que es obviamente lo público y lo estatal. Claro. Pasás a Brasil, como sucede en Estados Unidos, en el mismo México, tenés distintos estados con distintas legislaciones, esa falta de tronco central. Y otra cosa que vi y que me impactó, nosotros nos quejamos que están naciendo muchos chicos por cesárea acá en Argentina y que las estadísticas bueno, Estados Unidos no hablemos porque es terrible. México están manejando un índice de cesáreas del 85%. Brasil está manejando un índice de cesáreas, se hace el parto que llega la mujer pariendo, claro. Si no se hace cesárea. ¿Por qué eso? Es terrible. ¿Pero en qué los beneficia a los médicos? En realidad, la creencia de nuestro país, o sea, de nuestros cohabitantes, es que los médicos ganamos más con la cesárea. Sí. Son mentiras. Ah, Dios mío. Pagan exactamente igual. Es más, hay una propuesta que sigue avanzando donde dice que en realidad se nos va a pagar más si fuera un parto por el tiempo que nos lleva a estar acompañando a la mujer. Claro. O sea, exactamente al revés. Y si te pones a pensar, en un parto la mujer está internada un día y en una cesárea suele estar más cantidad de días. Sí, puede ser una operación. Por el mismo monto económico, por la misma retribución, seguís yendo más cantidad de veces. Pero más allá de eso, de lo económico, sigamos caminando. Eso es una cicatriz en el útero. Esos son problemas para que... Exactamente. Problemas a futuro. Problemas a futuro de todo tipo, o sea, desde el mismo riesgo que se corre con lo que es la operación cesárea, como lo que es el tener el número de hijos posterior. Si claro. Yo tengo cesáreas, 3 cesáreas, no voy a tener 12 cesáreas. Y si yo soy una mamá que deseo reproducirme, porque deseo que mi vida reproductiva sea realmente en esas condiciones, no puedo acceder a eso. Sí, todo lo que sea antinatura, tiene un límite, porque ya de por sí un hijo saliendo por cesárea, aunque a veces obviamente no queda otra opción, no es lo natural. Y si se puede tener naturalmente, ¿por qué se elige la operación? Exactamente. Obviamente hay, como dijiste, indicaciones precisas, pero esta es la cesárea por cesárea. Claro. Porque sí. Y sí, exactamente. Y si no es por lo económico, entonces ¿por qué? Para que no lo llamen a la madrugada, para no perder al paciente, realmente no sé. Pero la realidad, o sea, no estamos tan mal. Obviamente no son los estándares mundiales, pero bueno, sí, así que está un poco complicado. Interesante.